Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y le da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, también tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que las hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos unas palabras muy profundas, muy hermosas en el Evangelio de Juan, y que viene a dar continuación a lo que hemos venido reflexionando en estos días. ¿Qué es lo que nos relata el Evangelio? El evangelista Juan nos cuenta que precisamente Jesús, después de haber hecho el milagro de aquel que estaba allí al lado de la fuente, esperando pues que un día pudiese bajar a recibir esa sanación cuando el ángel de Dios moviera las aguas, ocurrió ese milagro que Jesús se acerca, y hemos visto este hombre no le pidió a Jesús
este paralítico no le pide a Jesús ser sanado, pero tiene una fe grande porque ahí está en espera de llegar el momento en que va a ser sanado, y Jesús va al encuentro y sana. Hay otros relatos en que vemos cómo se le acercan a Jesús y le piden también la sanación, que dicen, pues sana a mi hijo, o sáname Señor, o piden la sanación para alguien más, y Jesús se ve su poder sanador, haciendo milagros, no para mostrarle a los demás el poder, sino para dar la dignidad, para mostrar cuál es la misión de Jesús: traer amor, compasión, misericordia. Este tipo de actitud de Jesús creó una controversia. Aquí no lo menciona Juan, por eso lo perseguían. ¿Por qué? Porque hacía sanaciones, hacía curaciones, y precisamente ahí los fariseos siempre se preguntaban y decían, pues con el poder de quién sana este, ¿por qué sana el sábado? El sábado es sagrado, que es para Dios. Y aquí precisamente en el Evangelio de Juan, hoy nos presenta Jesús cuál es pues su verdadera identidad. ¿Cuál es la identidad de Jesús? ¿Y qué nos presenta? Pone una igualdad entre el Padre y el Hijo. Pues esto es lo que nosotros hemos aprendido, el misterio de la Santísima Trinidad. Que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es un solo Dios en tres personas distintas. Y aquí precisamente ya Jesús está revelando su identidad. Su identidad. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y aquí ya se compara con una igualdad con el Padre, y precisamente les empiezan a explicar. Aquí los judíos dicen, ¿por qué violas el sábado? ¿Por qué llamas a Dios como Padre? Jesús, pues que diría que igualado. Sí, ahí se iguala porque es precisamente Dios Hijo, se iguala a Dios. Es por eso que lo perseguían a Jesús. Y aquí es cuando Jesús comienza a revelar su identidad. Y les dice a ellos, yo les aseguro que afirma, asegurar, no está allí, yo imagino, les aseguro que no puedo hacer nada por cuenta propia, ¿sí? Todo esto lo hago solo porque estoy en comunión, lo que llamamos comunión, el Padre con el Hijo, ¿sí? Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Lo que Jesús está haciendo es lo que Dios le está pidiendo, es lo que Dios viene a mostrarnos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Misericordia. ¿Qué es lo que quiere Dios? Sanarte. No trae la condenación del ser humano. Una cosa es condenar las acciones, condenar el pecado que destruye al ser creado por Dios, que destruye a sus criaturas. Y aquí precisamente es la unidad profunda del Padre con el Hijo. El Padre ama al Hijo y ha manifestado todo lo que hace a través del Hijo, ¿sí? Ha manifestado todas sus obras, todo lo que Dios nos muestra, pues nos lo está mostrando en este misterio de la encarnación. Dios que se hace hombre, que muestra su amor total. Y aquí pues ya hay una expresión que dice, ¿quieren ver obras más grandes, más poderosas? Pues se las van a ver más cosas maravillosas que la de sanar un cuerpo y que vuelva a caminar, o que vuelva a ver, o que vuelva a tener salud. ¿Y cuál es la obra más grande que nos va a manifestar Jesús? Por lo que nos estamos preparando en este tiempo de Cuaresma, a vivir el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, la Pascua del Señor, que Jesús vence la muerte. Jesús tiene el poder de dar vida. ¿Y quién la tiene solamente? Pues es Dios, es Dios. Es aquí, pues precisamente, que muestra la identidad de Él. Y aquí Jesús sigue comentando y sigue diciéndonos el día de hoy.
así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. ¿Quién es el que quiere darla solamente? Pues es Dios. Nuevamente muestra su identidad. Aquí dice, pues el Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Qué nos quiere decir? Que honren al Hijo y honrar al Padre. Que le demos adoración al Hijo, a Jesús, como honramos a Dios. Aquí San Juan es bien claro, porque hay muchos que ven a Jesús solamente como un profeta, como ven a alguien, un predicador bien bonito, o lo comparan con una persona normal. No, Jesús es el Dios encarnado, la encarnación viva de Dios, que camina con nosotros, y a Él le tenemos que dar gloria también, adoración, porque es Dios, es la comunión con Dios. Esta es la unión del amor profundo, que es uno, se vuelve uno. Es como pues lo que estamos llamados nosotros cuando recibimos en la Eucaristía, que hacemos aquí el milagro patente. Dios se muestra aquí en medio de nosotros, y cuando recibimos a Dios, por eso decimos, hay que recibir a Jesús. ¿Para qué? Para estar en comunión, unión. Te vuelve sagrario, pero ese sagrario, Dios se une contigo, Dios se hace uno contigo. Quiere esa unión profunda, estar en comunión con Dios, con los demás. Dice San Juan, el que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Y esto nos tiene que quedar bien clarito. Quien no honra al Hijo no está honrando al Padre. Yo les aseguro, quien escucha mi palabra y cree en Él, en el que me envió, tiene vida y no será condenado en el juicio. Fíjense, porque ya pasó de la muerte a la vida. Y aquí lo que nos invita a escuchar, pues, a Jesús, escuchar su palabra, porque son las palabras de vida, palabras que traen salvación. Las palabras de Jesús, pues es el que cree en Él no morirá para siempre, porque es Dios, Dios mismo que nos da esas palabras. A veces, ¿qué pasa con los matrimonios cuando no se escuchan el uno y al otro? Pues se van muriendo. Cuando uno no es capaz de escuchar al otro, de oír lo que está pasando, de analizar lo que está ocurriendo, pues se separa y al final se destruye, se acaba. Tenemos que tener esa acción de saber escuchar, aprender a escuchar esa voz, de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué me dice? ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? A veces son palabras duras, a veces son palabras que decimos, ay, yo no lo quiero hacer, son palabras difíciles. Alguien ayer me decía, padre, estoy haciendo un curso bien hermoso, bien profundo, y me dejaron una tarea, y una tarea fue, no nomás es de estudiar, escuchar, pero de poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Y me dicen, tienes como tarea ir a tomarte un café con la persona que no te agrada, o con la persona que quizás tú la notas como tu enemigo. Y pues, ¿cuál es la reacción? Pues la reacción inmediata es, no, yo como. Pero después, cuando tú aceptas esa palabra en ti, dices, pues no, tiene una profundidad de experimentar, de traer, pues que yo no tengo odio, yo no tengo resentimiento. Yo lo que quiero es que tú vivas pues armoniosamente como yo estoy viviendo esa armonía. Pero tener no en nuestro corazón resentimientos de nada, ni odios de nada. Si la otra persona lo tiene, pues es orar. Por eso Jesús dice, oren por sus enemigos o amen a sus enemigos, pues es porque son criaturas de Dios. La presencia de Dios está ahí, pues. No que amen sus obras, eso sí no nos dice. Cuando dice, ama a tu enemigo, no te está diciendo, ama lo que está haciendo, asesinando, matando, siendo un mentiroso, siendo un hipócrita, siendo un corrupto. No. Allí Dios nos dice, no ames sus obras. Es como cuando les dice a Jesús a la gente, oigan lo que les dicen también los fariseos, los maestros de la ley, escúchenlos, pero no los imiten. O sea, no imiten sus obras malas.
hay que ver lo que, descubrir pues la esencia de Dios, de la criatura de Dios. Y bueno, aquí hoy la palabra de Dios es tan profunda, aquí San Juan, que nos enseña pues quién es Jesús. ¿Quién es Jesús en nuestro caminar? Y aquí nos dice, yo he venido pues a trabajar, ¿sí? Yo y mi Padre siempre trabajamos, estamos trabajando. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Aunque pues el concepto de trabajo para el ser humano, ¿cuál es el concepto del ser humano del trabajo? Pues que trabajen los pobres o que trabajen pues el que pueda. Pues alguien decía, si el trabajo fuera bueno, pues no pagarían por hacerlo, porque ven el trabajo como un castigo. Y no, precisamente el trabajo es algo que te edifica, y aquí nos lo menciona Jesús. Mi Padre y yo siempre estamos trabajando, y es aquel que nos invita pues a ir a trabajar, a ir al encuentro del hermano, construyendo pues cosas hermosas, cosas bellas. Pues yo te invito a que este tiempo de Cuaresma y después de la Cuaresma sigamos trabajando. ¿En qué? Pues en aquellas cosas que no estamos realizando bien, que no estamos haciendo bien, en trabajar, en aplicar las obras de misericordia con aquel que nos necesita, enseñar al que es ignorante, visitar al enfermo, visitar al que está en la cárcel, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento. Pues es esto que nos invita el Señor a trabajar por su reino. ¿Y qué es el reino de Dios? Pues el reino de Dios es trabajar por la paz, la justicia, la fraternidad, la comunión, el respeto, la misericordia. Pues que este día nos alegremos y por descubrir esa identidad de Jesús, que es Dios en medio de nosotros, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Que lo descubramos y le demos gracias a Dios Padre por venir de esta forma maravillosa de encarnarse en medio de su pueblo y enseñarnos el camino que da vida. Así sea. Amén. Amén.